quiero leer en realidad, antes de entrar a Hebreos, me gustaría que ustedes se ubiquen en 2 de Pedro, capítulo 3, primeramente, para que veamos algo que me ha ayudado a entender algo que, 2 de Pedro, pero primeramente necesito orar ustedes oran por mí, oran por ustedes mismos y yo oraré por todos para que el Señor, pues, Él nos ayude. Porque sin Él, ¿cómo que dice? Qué bueno que es nada, porque a veces creemos que podemos, ¿verdad? A veces creemos que podemos. Entonces se malinterpreta el texto, todo lo puedo en Cristo me fortalece, pero lea el contexto de eso. Qué bueno es el Señor, hermano. Padre, estamos tan agradecidos por tu presencia con nosotros. Estamos, Señor, felices, agradecidos. Señor, porque tu misericordia es nueva cada mañana para con nosotros. Grande es tu poder y tu señorío y tu majestad. Así lo presenta el Espíritu Santo en la carta a los Hebreos. Esos capítulos están llenos, saturados de Jesucristo. Señor Padre, una parte que yo pude hacer durante la semana es prepararme para comunicar esta palabra, pero la parte que yo no puedo hacer, el Espíritu Santo te corresponde a ti, y es darme la habilidad para expresarlo como tú quieres que sea expresado, y darnos a todos oído para oír, un corazón humilde, un corazón inquisitivo. Padre, ayúdanos, Señor. Te suplico que tú, Señor, nos ayude. Comienza conmigo, Padre. Dame la habilidad, el entendimiento, la sabiduría para expresarlo. Esta carta a los hebreos está saturada de Jesucristo, de correcciones, de admoniciones, que no solamente los hebreos, esos hermanos que vivieron miles de años antes que nosotros, sino también nosotros, porque esa palabra es para nosotros. Esa palabra se hace carne hoy en nosotros. Corrígenos, amonéstanos, disciplínanos, haz lo que quiera, lo que tú consideres que es imprescindible en nuestras vidas. Ayúdanos a expresarlo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Les he pedido leer un versículo de 2 de Pedro, capítulo 3. Ahora le digo dónde, porque entonces se me van a adelantar y no quiero eso. Okay. Lo primero es quién escribió esta extraordinaria carta a los hebreos, ¿verdad? Me gusta lo que dice uno de los que vivieron en la época post-apostólica. Él dijo después que el debate, ¿quién fue que lo escribió? Algunas Biblias dicen epístola de Pablo. Sería incorrecto porque hay un debate. Hay un debate. Él dijo, al final de cuentas, él dijo, solo Jehová sabe quién lo escribió. Escuche, lo escribió. Sabemos quién es el autor. Usted sabe la diferencia entre el autor y el escritor, ¿verdad? La Biblia fue escrita por 40 y pico de hombres, pero el autor de los 66 libros, ¿quién es? Divinamente inspirado por Dios. De eso tenemos que estar todos claros, ¿no? Entonces, sabemos que todos los libros, sabemos quién los escribió, de Génesis hasta Apocalipsis, con la excepción del libro de Hebreos. Yo he estudiado, y usted también, seguramente usted dice, bueno, algunos dicen que fue Apolos, porque Apolo era poderoso en las escrituras, pero ¿dónde está la evidencia? Algunos dicen que fue Lucas, preparado también, el médico amado Lucas, que escribió, pero ¿dónde está la evidencia? Pero ahora yo le voy a leer un versículo, un solo versículo en la Biblia, que a mí me indica
a mí personalmente, y es una opinión, ¿entiendes? Una opinión, basado en este texto, me indica que fue el apóstol Pablo. Le voy a leer. Segunda de Pedro, ¿están preparados? Vamos a aprender. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Lea conmigo. Miren lo que dice acá. Estoy seguro que tenga su Biblia, hermano. Dice aquí el versículo 15, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Escuche esta parte aquí. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. ¿Usted lo ve ahí? La pregunta es, ¿a qué se refiere? ¿A qué carta se está refiriendo el apóstol Pablo? Entonces, cuando leemos el contexto de la carta, dice a los expatriados, que eran los hebreos. ¿Y a quién fue escrita la carta a los hebreos? A los hebreos. Entonces, al yo leer esta partecita, y miren lo que dice. Dice aquí que los que recibieron esta carta de segunda de Pedro, ellos le llaman los expatriados, eran personas que vivían y tuvieron que salir, eran hebreos. Entonces aquí Pedro dice que Pablo le había escrito a ellos, a esos mismos. ¿Me están entendiendo? ¿Me siguen ahora? Entonces dice aquí, dice que él ha escrito. La pregunta que uno se hace es ¿a qué carta se refiere? La única que tenemos un signo de interrogación en hebreo. ¿Me están siguiendo? La única. Entonces luego dice, mira lo que dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. ¿En qué carta hay cosas muy difíciles de entender? En Hebreos. Porque la carta a los Hebreos tiene un trasfondo hebraico, tiene muchas cosas que tienen que ver con el Antiguo Testamento. ¿Me está entendiendo? Del sacerdocio, de las ofrendas, de esto. Y lo cual, con la ayuda del Señor, en estos 3 mensajes que yo voy a tratar de ayudarles a entender un poquito, según el Señor me ayude a mí. Las cuales, miren lo que pasa con lo que Pablo escribe. Los indoctos, los que no son doctos, los que no tienen conocimientos, e inconstantes, tuercen, como también las otras escrituras, esas son del Antiguo Testamento, para su propia perdición. Yo quería solamente que ustedes considere esto. Para mí verdaderamente, no hay una persona más capacitada para escribir la carta a los hebreos, a la cual invito a todos ahora, pase a la izquierda, y ahí está Hebreos, que el apóstol Pablo. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo? O vamos a ponerlo el escritor, vamos a ponerlo de esa manera, vamos a ver en el anonimato. El escritor de la carta a los hebreos, ¿por qué razón él escribe esta carta? ¿Cuál es la situación? Primeramente se llama carta a los hebreos. Vamos a entender lo que significa esta parte de hebreo. Usted va a ver esa palabra aquí, hebreos. Una palabra que va a aparecer acá. Vamos a ver si lo podemos ver. Yo quiero que usted vea esto acá. ¿Alguien sabe qué significa la palabra hebreo? Nosotros la usamos y la primera vez que la palabra hebreo aparece en el libro de Génesis, en el capítulo 14, esa palabra hebreos, que es hebreo. Yo leo esa palabra hebreo, ¿verdad? Entonces mire aquí en Génesis 14, usted lo va a ver, mire, pase aquí un momento y mantenga su Biblia. ¿Cuánto le gusta que aprender como el hermano Juan? Amén. Gloria a Dios. Entonces, esa palabra hebreo, la palabra hebreo, ¿verdad? 14, versículo 13. Mire el verso 13. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció
Abraham el hebreo. ¿Lo ve ahí, hermano? Abraham el hebreo. ¿Usted ve esa palabra? Abraham el hebreo. ¿Por qué lo llaman hebreo? ¿Qué significa eso? Yo quiero que pensar, o sea que el asunto es que nosotros leemos palabras en la Biblia y nosotros, le decía yo en la clase anterior que tuvimos, a los hermanos, nosotros leemos palabras en la Biblia pero ¿qué significa la palabra hebreo? Okay. Esa palabra hebreo, ibrí, viene de una raíz, mire aquí, el que cruza al otro lado. El que cruza al otro lado. ¿Qué fue lo que Abraham hizo cuando salió de Ur de los Caldeos? ¿Hacia dónde se dirigía Abraham? ¿Hacia dónde se dirigía? ¿Qué fue lo que cruzó? ¿El río? ¿El río? El Éufrates. ¿Y qué fue lo que hicieron luego la descendencia de Abraham cuando Josué, ¿cuál fue el río que tuvieron que cruzar? ¿El río? Jordán. Exacto. Entonces, mire eso. La palabra hebreo significa el que cruza al otro lado. Dice, mire, ahí viene el que cruzó al otro lado, el hebreo. ¿Me está entendiendo ahora? El hebreo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre hebreo y judío? Hebreo es la raza, judío tiene que ver con la religión. ¿Me está entendiendo? Hebreo, un hebreo, la raza descendiente de Abraham, pero no todos los que son hebreos siguen la religión judía. No todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Me está entendiendo? Entonces, sería un error pensar que todo el mundo que vive en Israel sigue a Dios. Eso es un error. No, hermano. No. Porque alguien lee, por ejemplo, en el Nuevo Testamento cuando Pablo dice, entonces todo Israel será salvo. Usted ve, hermano, ahí lo dice. Oh, pero papá, búscame, no me hable así porque yo te voy a retar. Porque el asunto es que hebreo, la nación israelita, ¿cómo comenzó el pueblo de Israel? Con uno que salió, ¿verdad? Con ese que salió. Él fue, por así decirlo, la piedra de la cantera, creo que se dice, cuando uno está arrancando una piedra, creo que dice 52. Miren a Abraham, él fue el primero que Dios los cogió. Sale de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Pero Abraham no era hebreo, le dieron el calificativo de hebreo cuando cruzó al otro lado, porque era un pagano. ¿Sabe que Abraham era un pagano? ¿Era un pagano? ¿Dónde estaba Abraham? ¿Y su papá, que era Taré y toda esa gente? Idólatras. Solamente tiene que mirar Josué capítulo 24, 1 al 4, y ahí dice que nuestros dioses adoraron al otro lado. Al otro lado. El otro lado significa cuando cruzaron al otro lado. Entonces, cuando yo leía esto y miraba que la palabra hebreo, hibrid, el que cruza al otro lado, a mí eso me impactó grandemente. ¿Sabe por qué, amados hermanos? Porque nosotros los creyentes somos aquellos que cruzamos al otro lado. ¿Me sigue? Nosotros somos aquellos que dejamos el mundo y cruzamos al otro lado. ¿Cuántos han cruzado al otro lado? Amén. No te quede en el otro lado, no te quede al otro lado de allá en Mesopotamia, en el otro lado. El creyente es aquel que cruza al otro lado, el que cruza, el que deja el mundo, el que deja las tinieblas. Como dice Pablo, que nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas. ¿A dónde? Al reino de su luz admirable. Nosotros hemos sido trasladados, no que nosotros hemos sido trasladados. ¿Usted está entendiendo, amado? ¿Cómo fue que Abraham salió? Él dijo un día, ¿sabes, Sara? Me parece que voy a cruzar el río Éufrates y me voy a llevar con todos mis bienes y voy a ir al otro lado, allá, a buscar la tierra. No. Dios le habló y Dios le dijo, ¿cómo le dijo? Sal
De tu tierra y de tu parentela, la tierra que yo te mostraré. Dios le dijo que saliere. Sal de tu tierra y de tu parentela, la tierra que yo te mostraré. Y de esta manera, nosotros también hemos salido del mundo, ¿no? Nosotros hemos salido del mundo. Ahora, así comienza esa nación, los hebreos, ¿verdad? Los que cruzaron al otro lado, ¿verdad? Entonces usted encuentra, cuando usted lee el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, esta congregación, a través de todo el tiempo, yo enfatizo mucho en que conozcan el Antiguo Testamento, amado hermano. Porque es importante tener un conocimiento del Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento es la raíz del árbol y el Nuevo, ¿qué es? El follaje y los frutos. Para poder entender, por ejemplo, cuando hablemos del sacerdocio, que yo voy a traer un mensaje sobre el sacerdocio, si no conocemos el libro de Levítico y el sacerdocio arónico, yo no podía explicar lo que está en hebreo. De la misma manera que el escritor, quien sea Pablo, la persona que Dios usó, usted nota que tenía un conocimiento extraordinario del simbolismo del Antiguo Testamento. Usted encuentra que estaba empapado de todo, el libro de Levítico, de Deuteronomio, de Éxodo, del tabernáculo, de sacerdocio, de Aarón, de los hijos, porque conocía. De esa manera, él podía entonces hablarnos a nosotros de lo que dice, por ejemplo, el sacerdocio según el orden de Melquisedec. ¿Cómo va a hablar del orden de Melquisedec? Bueno, tenía que ir a Génesis capítulo 18 y en adelante para ver cuando Abraham vino de la guerra, que había liberado a Lot, que venía con el botín, le aparece este hombre, pero tenía que conocer esto. De la misma manera nosotros, la iglesia, que también tenemos el Espíritu Santo de Dios, debemos esmerarnos. Yo quiero provocarles a que estudiemos también el Antiguo Testamento. Y usted nota, cada vez que predico, aunque el texto sea el Nuevo Testamento, usted me va a encontrar a mí que voy al Antiguo Testamento, porque aquí está la raíz. ¿Se da cuenta? Entonces se forma la nación y luego Abraham tiene Isaac, ¿recuerda? Isaac tiene Jacob. Jacob, ¿cuántos hijos tiene Jacob? 12 hijos. ¿Cuál es el primogénito? Rubén. ¿Quién dijo Rubén? Rubén. Okay. Ahora, tiene esos 12 hijos. De esos 12 hijos se forman las 12 tribus de Israel. Los que cruzaron. Esos 12 luego llegan al cautiverio y se quedan en 430 años en la tierra de esclavitud, en la tierra de Egipto. Usted ha leído eso y nosotros lo hemos mencionado muchas veces, ¿verdad? Entonces ahí se queda esa nación, ya Dios se lo había dicho en Génesis 15. Dios le dice a Abraham que salga afuera, le dice, mira las estrellas, ¿las pueden contar? No las puedo contar. Bueno, así será tu descendencia. Así será tu descendencia como las estrellas en el firmamento. Y luego le habla a la orilla de la mar que estaba la arena. Y le dice, bueno, tu descendencia será como la arena. ¿La arena representa qué? La arena representa, mire cómo se ha multiplicado. ¿En qué país del mundo no hay un judío? ¿Verdad? En Puerto Rico hay judíos. ¿En la República Dominicana? ¿En Ecuador? ¿En Perú? ¿Hay? En Honduras, en todas partes, ¿verdad? Se ha multiplicado, entonces la descendencia natural, no se puede contar la arena a la orilla de la mar. Dios sí sabe. Usted le podría preguntar al Señor, ¿cuántos granitos de arena hay en ese mar que tú creó? Y te va a decir, bueno, hay 3.5, y te dice así. ¿Por qué fue que la hizo? Ahora, las estrellas ¿qué significa lo celestial? Yo le decía a los hermanos, eso fue muy impactante, ¿verdad, hermano, en la clase? Que cuando Abraham miró el firmamento y vio las estrellas, ahí estaba yo, una de ellas. Usted sabe, él vio el firmamento y dice, así será tu descendencia espiritual. Y cuando él miró, y claro, él no tenía un telescopio, solamente miró lo que él podía ver, muy poco lo que él pudo ver. Él no sabía los millares y millares y millares como ahora, así la descendencia. Entonces ahí estaba yo y ahí está usted. El Señor en Cristo no había seleccionado. Entonces esa nación hebrea se fue multiplicando. Y aquí nos encontramos nosotros aquí en el libro de Hebreos. Ahora, ¿qué ha pasado qué es lo que acontece? ¿Por qué se escribe esta carta? ¿Por qué se escribe la carta a los hebreos? Bueno, lo que había acontecido era lo siguiente. Esta carta se cree que
se escribió por el año 90. Tú sabes que las fechas en la Biblia, hay siempre, usted tiene una Biblia de estudio y le va a decir, bueno, fue por el año 90. Yo le enseño la mía, dice por el 95. Son fechas más o menos aproximadas, ¿verdad? A veces hay una que es aproximadamente, más o menos, cuántos años, cuando la carta se escribió, etcétera. Ok, ahora lo que había acontecido es lo siguiente, ¿verdad? Los judíos, la iglesia, el reino de los cielos había sido anunciado por los apóstoles y algunos se habían convertido al Señor. Muchos se habían convertido al Señor. Pero ellos pensaban, los judíos, que finalmente todo el mundo se iba a convertir a Dios. Todos ellos se iban a convertir. Y transcurrieron 5 años, 10 años, 15 años, 20, 30, 40, 50. Y pasa el tiempo y ellos ven que todavía siguen con la ceremonia en la sinagoga. Continúa el judaísmo continuaba, y ellos están preguntando, los judíos que se habían convertido, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Ahora, algunos de ellos, al principio, ustedes saben que ellos todavía guardaban el día de reposo. Eran cristianos, pero iban todavía a la sinagoga, por ejemplo. Ellos iban a la sinagoga. Todavía estaba el templo de Herodes, que fue destruido en el año 70 por el emperador Tito. Todavía está el templo de Herodes, todavía están todos esos rituales. Ellos se sentían, tenemos que entender nosotros, se nos hace difícil entender. Una nación que tiene tantos siglos del judaísmo, ¿usted cree que es fácil ellos simplemente dejarlo todo el ritual, todo, y simplemente irse a un cristianismo de un Cristo que había resucitado y se había ido a la diestra del Padre? Ellos no tienen un templo, ellos no tienen sacerdote, ellos no tienen ritual. Era difícil para ellos desprenderse de todo eso. Y algunos de ellos decían, estaban en esa ambivalencia. Será mejor, oye, cualquiera regrese otra vez. Me da deseo de regresar al judaísmo. Tenemos Abraham, la cultura, las cosas kosher, todo lo que tiene que ver. Ahora somos cristianos, estamos siendo perseguidos. Y están luchando y están pensando que Moisés, que Aarón, que eso era superior a Jesucristo. ¿Te está entendiendo? Ellos estaban en esa ambivalencia. Entonces el Señor usó al escritor de Hebreos para enseñarle a ellos que nada de eso puede ser superior a lo que habíamos recibido. Yo te voy a dar ejemplos solamente. Te voy a dar solamente, déjame ver, te voy a dar 9 cosas en hebreo que es superior, que ellos estaban pasando de alto. Te lo voy a decir rápidamente para redimir el tiempo. Primeramente, en Cristo Jesús, le dice el escritor, tenemos mejores bendiciones que el antiguo pacto, que lo antiguo. Y le cita capítulo 11, versículo 40, y le dice lo siguiente: proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿A qué se está refiriendo? Que los patriarcas en el capítulo 11 es el libro de la fe. Por la fe. Ellos todos murieron esperando la promesa, pero no entraron en esa promesa porque faltaba que nosotros también fuésemos parte de ese pueblo. Por eso dice aquí, Dios probando una cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces le dice, número 1, en Cristo Jesús tenemos mejores promesas. Eso es número 1. Segundo, le dice, en Cristo Jesús los sacrificios del Antiguo Testamento no pueden ser mejor. Es una provisional. Un cordero matado, sacándole la sangre, esparcido en el altar de bronce, en el tabernáculo o en el templo, eso es inferior. Y le dice en Hebreos 9:23, le dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas
con mejores sacrificios que estos. ¿Me está entendiendo? En otra palabra, esas cosas en el Antiguo Testamento fueron purificadas con sangre, pero las cosas celestiales, las que recibimos en Cristo, ¿con qué sangre ha sido el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, la iglesia? ¿Con qué sangre hemos sido nosotros limpiados? ¿Con la sangre de cabros? No, con la sangre preciosa de Jesucristo. Entonces dice, Hebreos, tengan cuidado que ustedes quieran regresar otra vez a algo que es inferior. Esto es mejor. Tercero, le dice, la sangre de Cristo es mejor que la sangre. Mira lo que le dice Hebreos 9, en el libro de Hebreos, dice aquí, a Jesús el mediador del nuevo pacto y la sangre rociada que habla mejor que la de ¿quién? Que la de Abel. La sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. ¿Y quién fue Abel? El primero que ofreció sacrificio, que agradó a Dios, fue Abel. Y él fue matado por su hermano Caín. Le dice, número 4, nosotros tenemos mejores esperanzas. Y le dice, pues nada es perfeccionado por la ley. Y la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Nada fue perfeccionado por la ley mosaica. En otras palabras, no podemos comparar a la ley mosaica mejor que la nueva ley en Cristo Jesús. Y el problema de estos hermanos hebreos, ellos tenían ya como que el piececito se le quería ir en otra dirección. Okay. Ahora, número 5 y 6. Le dice en Hebreos capítulo 8, versículos 6 y 7. Aquí hay dos cosas. Mejor pacto y mejor promesa. Pero ahora tanto mejor ministerio es el de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto. ¿Está entendiendo? El pacto de Cristo es mejor. Establecido sobre mejores promesas. Mire, mejor pacto, mejores promesas. Porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. O sea, si eso hubiese sido mejor, no era necesario lo de Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué perfeccionar algo? Eso tenía que ser reemplazado, como dice en el Salmo 40, versículos 5 y 6. Sacrificio y ofrenda no quisiste. Quita lo primero para que establezca lo postrero. Quita lo simbólico. Que se vaya lo de Aarón. Que se vaya los sacrificios de sangre. Que se vaya todas esas cosas del Antiguo Testamento, lo cual era necesario temporalmente, pero ya no es necesario lo real. Yo lo ilustro de esta manera. Me gusta ilustrar de esta manera. ¿Usted alguna vez se ha encontrado con un familiar que es familia suya, pero que usted todavía no lo conoce, ¿verdad? A todos nos ha acontecido eso. Es familia suya, un primo, una prima. Entonces, usted está con su familia y dice, oh, tanto deseo tengo de ver a mi prima y lo que puede hacer. ¿Cómo es tu prima? Y dice, ok, tengo una fotografía. Y le enseña la fotografía, mire, así, así, así. Le enseña la fotografía porque no la ve. Pero ¿qué acontece? Un día, finalmente, ella decide venir a USA, ¿verdad? Y usted va muy contenta, finalmente, a encontrar con su familia. Y cuando usted la ve, ya usted sabe. Usted se queda con la fotografía y dice, ¿qué usted hace? Usted no dice, esta es mi prima. Usted no está enseñando una fotografía, un símbolo. Usted la abraza, esta es mi prima o este es mi primo. Entonces, lo que ellos estaban haciendo, los hebreos, ellos querían quedarse con la fotografía del Antiguo Testamento. Cuando Cristo, que era sustancia, la realidad, el cumplimiento, todo lo que es Dios, estaba en él. Y ellos querían regresar a lo tipológico, a lo simbólico. Número 7, tenemos mejor herencia. Mírenlo aquí, Hebreos capítulo 10, versículo 34. Porque de los presos también os compadecéis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en nosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Qué estaba pasando? A ellos lo estaban persiguiendo y le estaban quitando sus propiedades. Eso es lo que estaba aconteciendo. A ellos, a estos hermanos hebreos, le habían confiscado las propiedades, le habían robado, lo habían perseguido. Y le dicen a ellos, no se preocupen,
que ustedes tienen una mejor herencia en los cielos. Número 8, tenemos una mejor patria. Usted está entendiendo. Mira todo lo que le dice. Todo lo que le dice el escritor a ellos para que ellos vean que lo que tenemos ahora en Cristo es mejor. A veces hay creyentes, fíjense hermano, a veces el creyente que están pasando pruebas y situaciones y a veces dice, ay, pero en el mundo yo no tenía tanto problema, fíjense. Y se te la tentación como que, y eso no es nuevo porque miren lo que pasa cuando salieron de Egipto. ¿Sabe que ellos comían comida gourmet, tenía ajo, cebolla, pepino, puerro, pescado. Y ellos ahora se encuentran en el desierto. ¿Qué comían? Maná. Maná, y no había maná que maná. Maná por la mañana, maná por el día, maná por la noche. Y ahora ellos se encuentran. No es así, hermano, no es así, vamos a ser sinceros. No es a veces uno pasa una situación en la vida como creyente y a veces pensamos y pecamos contra Dios, amada iglesia, sepa. Nosotros pecamos contra Dios cuando pensamos que el mundo me va a tratar a mí mejor que mi Cristo. Imposible, hermano. De ninguna manera, hermano. Ahora estamos más, pero no podemos decir bien. Estamos requete bien porque estamos en Cristo Jesús. Ahora es lo que sabemos lo que es vida. Ahora es lo que nosotros sabemos, lo que es gozo, lo que es salvación, lo que es seguridad. Anteriormente, hermano, el diablo nos trataba de patadas, hermano. El enemigo nos tenía en concupiscencia, en pecado, en maldad. Una vida ruin, una vida destruida. Pero ahora en Cristo Jesús. Entonces es mejor. El punto es, le dice, es mejor que ustedes no tengan nada. Recuerden que tienen una herencia en los cielos. Número 9. Mire esto, mejor resurrección. Hebreos capítulo 11, versículo 35. Hebreos capítulo 11, versículo 35 dice así, dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Está hablando de los milagros que hubo en el Antiguo Testamento, ¿recuerdan? Que el Señor resucitó. Y la persona que el Señor resucitó en el Nuevo Testamento. Y le dice, mas otros fueron atormentados. Mire esto. No aceptando el rescate. ¿Usted ve eso ahí? Otros fueron resucitados. Dios quiso resucitar a uno, ¿verdad? Dios quiso. ¿A quién Dios libró de la fosa de los leones? A Daniel, ¿no? ¿Y por qué no libró en el Coliseo romano, que todavía está en las ruinas, a los creyentes que bajo la persecución de Nerón, de Calígula y de los emperadores de Roma, que fueron 12, ellos fueron librados? No, muchos de ellos murieron despedazados por la fiera. ¿Se da cuenta, hermano? Y entonces dice aquí, dice, a fin, mire esto, no aceptando el rescate. ¿Usted recuerda lo que le dijeron los Sadrach, Mesach y Abednego? Esto no es un asunto de argumentar contigo. Sepa, rey, que nosotros no vamos a adorar tu estatua. O que nos van a enviar a un horno de fuego. Ustedes solo, mire, lo único que tienen que ustedes hacer, hebreos, a estos muchachos, es que ustedes, cuando suene la trompeta, cuando suene la música, ustedes simplemente van y se apuntan. Eso es todo, eso no es nada. No, rey. Y ellos, dice aquí, no aceptaron el rescate. Usted lo ve, no aceptaron el rescate. Dice, a fin de obtener mejor resurrección. Y ellos, en este caso, ellos no murieron. Pero ¿qué le pasó a Policarpo? Policarpo fue un hombre que era un discípulo de Juan. No está en la Biblia. Es un hombre que vivió en la era posapostólica. Tenía creo que 96 y pico de años. Y lo quería, y comenzó la persecución. Y lo único que tú tienes que hacer, Policarpo, un viejito ya de 90 y pico de años, tú que negar a Cristo. Si yo lo sirvo a Él, creo que dijo 90 y pico de años, y es mi Salvador, solo lo que me ha hecho a mi bien. Y cuando le dijeron, mira, voy a enviar a que la bestia, ¿qué te detiene? Envía a la bestia que me despedace. Y él había tenido un sueño días a través que él veía las llamas y que él estaba siendo consumido con las llamas. Y mira, entonces vamos a quemar
si tú no te retractas? ¿Y qué espera? Busca las leñas. Y lo cogieron al viejito, lo amarraron y le tiraron las leñas, le tiraron antorcha y comenzó, y él cantaba himnos a Dios. Y dice la historia que él no moría, hermano, estaba ardiendo, no moría, cantaba. Y finalmente, para quitarlo, entonces lo traspasaron. Si ve algún día Policarpo en una librería, lea la biografía, eso es verídico. ¿Entiende, hermano? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que estos hermanos en la carta a los Hebreos, ¿verdad? Vamos a Hebreos ahora, en el capítulo 1. Estos hermanos, ellos querían algo inferior, pero el tema de la carta a los Hebreos, ¿qué es? La superioridad, no sé si está ahí, mire, ¿cómo es? La superioridad de Cristo, la superioridad de su persona. La superioridad de su persona, Jesucristo es superior. Jesucristo es superior. Entonces el argumento del escritor, mire aquí, vamos a Hebreos capítulo 1. El argumento de él, ¿cuál es el argumento? Él dice que Dios ha hablado. Dios ha hablado. Mire lo que dice. Capítulo 1, mire cómo comienza. Dios, habiendo hablado, ¿cuántas veces? Muchas veces. ¿De qué manera Dios ha hablado, hermano? De muchas maneras. En otro tiempo, a los padres por los profetas. En estos últimos días, en estos postreros días, nos ha hablado por quién, dice el escritor, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Oye, uno lee esto como nada, ¿verdad? Uno lee una cosa así como si estuvieras tomando un poco de agua. Está diciendo que Jesucristo, las maravillas del universo, las maravillas, todo lo que usted ve aquí a su alrededor con estos ojos oculares es producto de lo que dice aquí que Él creó. Y aquí no es nada. Ahora, si usted se va, por ejemplo, usted se va y se eleva a una montaña, ¿verdad? O usted viene no le maravilla cuando usted viene y comienza el avión a coger altura y usted, ¿qué? No, yo quiero la ventana. Cuando vamos con una persona, yo también me gusta la ventana. Porque usted quiere mirar y usted ve las nubes y usted ve todo eso, la maravilla. Y si es de noche puede contemplar la maravilla de Dios y pensar que su Dios hizo eso. Pensar que nuestro Dios es el creador de eso y miles mundos más. Nuestro creador, dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, quien sustenta todas las cosas. Mire esto, hermano, sustenta todas las cosas. Escuche bien, nosotros somos cosas. ¿Cómo es que sustenta? ¿Por qué usted inhala? Porque Dios me lo permitió. ¿Me está entendiendo? Cuando usted muere, usted va a hacer así. Y no va a ser así. Usted va a morir. Va a morir. Se terminó ya. Pero hasta el último instante de su vida, lo que lo mantiene vivo, su corazón latiendo, todo el sistema planetario girando alrededor del Sol, todo lo que tiene que ver con el átomo, con todas las maravillas, fue nuestro Dios que hizo eso, hermano. No fue una estatua, fue Dios. Y dice, sustenta con la palabra de su poder. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen y nuestra semejanza. Nuestra imagen y nuestra semejanza. El hombre no se parece a Dios físicamente porque Dios oye y no tiene oído, habla y no necesita una boca, ve y no necesita. Dios es un ser invisible, inmortal, es espíritu. Pero la imagen de Dios tiene que ver con la parte espiritual.
La parte que tiene que ver con nuestra alma y con nuestro espíritu, el cual son de Dios. Y luego Dios cogió el polvo de la tierra, Adán, que significa rojizo. Si usted va por esos lugares en Medio Oriente, usted va a encontrar en la topografía, usted va a encontrar roja, tierra roja. Eso confirma, porque eso es Adame, que significa tierra rojiza. De ese polvo Dios le formó la oreja, la boca, toda la parte, y luego el ruach, el Espíritu de Dios, el soplo de Dios, le dio vida. Y por eso dice la Biblia que cuando el hombre muere, ¿para dónde va? Del polvo fue tomado y el polvo regresará, pero lo otro va a Dios que lo dio. Dios creó al hombre. Mire esto, hermano, esto es muy impactante. Del momento que un ser humano nace, esa persona va a vivir eternamente, en un lugar o en el otro. Piensen eso. Dios es eterno. Y Dios hizo al hombre con el fin de que el hombre tenga comunión con Él para siempre. Pero lo que pasó que el hombre pecó contra Dios, siguió el camino de Satanás y tristemente le tocará, si no se arrepiente, la suerte del diablo. La Biblia dice que Dios creó el infierno para el diablo y sus ángeles, pero el hombre optó por rebelarse contra Dios y el hombre sin Dios le toca la misma suerte. Eso no es para nosotros. Los que creen en el Señor Jesucristo tienen vida y vida en abundancia. Entonces aquí viene ahora y Él le está diciendo, mantén el pensamiento que lo que está pasando con los hebreos, ellos están pensando como que esto es inferior, no están tomando las propiedades. Nos reunimos aquí, mira, yo me acuerdo cuando nos reuníamos en el templo allá de Herodes, ya para este tiempo ya el templo había sido destruido. Esas columnas, recuerdo los discípulos que le enseñaron el templo al Señor. Mira, Señor, mira qué hermoso está el templo, mira ¿qué le dijo el Señor? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra. Y en el año 70, como le dije, fue destruido por el emperador, fue saqueado, fue destruido todo. Y ahora Él le dice, mira una cosa. Ellos sabían que los ángeles se le habían revelado. En el Antiguo Testamento habían ángeles que hablaban, que se comunicaban, que se le apareció. Y dice, ¿saben una cosa? El Hijo es superior a los ángeles. ¿Ustedes sabían eso? Que Jesucristo es superior a los ángeles. Y le dice, porque ¿a cuál de los ángeles? Síganme, versículo 5. Dios jamás, mi hijo eres tú. ¿A quién de los ángeles Dios le dijo, mi hijo eres tú? Yo te engendré hoy. Y yo seré a ti. ¿A quién de los ángeles? Dios le dice, los ángeles dicen Padre. Los ángeles llaman a Dios Padre, ¿no? ¿Qué es lo que hace el Espíritu de Dios dentro de nosotros? Decir, Abba. Ustedes los niños, a mí me fascina esa parte de Abba. O sea, cuando los niños comienzan, Abba. Claro, es mamá que dice primero. Yo soy de ustedes siempre eso, porque la mamá que está con ellos. Pero finalmente, después que aprende a decir mamá, ¿es o no es? Dice mamá primero, Abba, papito, lo que significa papito, Abba, padre, papito. Qué lindo, ¿verdad? Papito. Algunos dicen papi, ¿verdad? Nosotros dominicanos usamos, algunos usamos la palabra, yo digo a mi mamá y papá. Mis otros hermanos dicen mami y papi, yo, mamá y papá. Diferente manera, por una palabra de afecto. Entonces, dice aquí, el versículo 6, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, los ángeles no tienen a Dios por Padre. Los ángeles son inferiores. Pero de Cristo, ¿qué dice? Mira aquí, cuando introduce al primogénito, a Cristo, en el mundo, ¿qué dice? Adorle todos los ángeles de Dios. ¿Qué significa? Que Cristo es ¿qué? Superior a quiénes? A todos los ángeles. ¿Y cuántos ángeles hay? Mire aquí, mire esto. No le voy a decir el número porque no lo sé, pero mire. Están tronos, principados, dominio, ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Creo que hay 7 clasificaciones aquí. Y de cada esa clasificación hay millares y millares y millares y millares
Y dice, todos ellos, adórenle al Hijo. Adoren al Hijo. Oye, Hebreos era superior a los ángeles. Él comienza por ahí. Ustedes creen que es algo inferior. No, es superior a los ángeles. Y luego le dice, mire, versículo 8. ¿Quiénes son los que tienen trono en la tierra, hermanos? No son los reyes, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Los reyes es que tienen trono, ¿verdad? Versículo 8. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Entonces, ¿qué? ¿Es Cristo Dios? Sí. El Yahweh, cuando usted ve el nombre, la palabra Dios en Génesis 1:1, Elohim. Y luego usted lee en el capítulo 2, creo que dice Jehová. No es Jehová, lo que pasa es que el nombre no se puede pronunciar porque en el alfabeto hebreo hay 22 letras y no tiene vocales. ¿Usted podía hablar sin vocales? Me parece que no. El idioma hebreo. Entonces, para que nosotros podamos entenderlo, le añaden al tectagrama, esas 4 letras del nombre sagrado, le añaden unos vocales para que usted pueda decir Yahweh o Jehová. Y Dios se le revela a Moisés. ¿Cómo se le revela? En Éxodo 3:14. Yo soy. No, yo soy el que fui. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Siempre. ¿Y qué acontece cuando el Señor Jesucristo lo quieren arrestar? Y viene la turba en ese monte. ¿Qué aconteció cuando le preguntaron, ¿a quién ustedes están buscando? A Jesús. ¿Qué dijo? ¿Y qué aconteció con ellos? Cuando él mencionó ese nombre que es sobre todo nombre, entonces Jesús es Dios. Porque él usó el mismo nombre del Antiguo Testamento, Éxodo 3:14, el nombre de Dios, yo soy. Ese de Éxodo 3:14, eso se postraron y tuvieron que caerse al piso. ¿Ah? Y qué difícil a veces a uno se le hace difícil, ¿verdad? Honrar al Señor. Él es digno de toda adoración, hermano, de postrarnos delante de Él. Dice aquí, ahora, note usted, ¿por qué Dios le dio el trono? Le dice, bueno, versículo 9, has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, te ungió. Cuando ellos leyeron esa palabra, los del Antiguo Testamento, recuerden, hermano, está hablando a judíos que tienen un trasfondo levítico, que conocen lo que es el sacerdocio, que conocen lo que fue Aarón. Ungió a Dios. Ellos cuando dijeron ungió, Meshach, que significa ungido, que viene la palabra Mesías. Oye, pero cuando oyeron la palabra ungió, la mente de ellos, tuvo que irse al Antiguo Testamento. A Éxodo 28, donde habla de Aarón y sus hijos. Y le dice, te ungió Dios tuyo. ¿De cómo fue que lo ungió? Con óleo. ¿De qué? Óleo de alegría. Más que a tus compañeros. Los compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como una vestidura, como un vestido los envolverá. Será mudado. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Le está diciendo, eres superior a los ángeles. Los ángeles son criaturas de Dios, fueron creados por Dios. Entonces, versículo 13, pues, ¿a cuál de los ángeles? Él sigue, dice, ¿cuál de los ángeles? Dijo Dios, jamás. Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos estrados de tus pies. Entonces, note usted, capítulo 1, él le dice, él es superior a los profetas, habiendo hablado muchas veces a los padres por los profetas, pero él
Eres el profeta con P mayúscula. Eres el profeta entre los profetas. Eres más grande que todos los profetas. Y luego dice, oh, ¿ustedes creen que solamente que los profetas? También es más grande que los ángeles. Y usted sigue. Y luego usted va a encontrar en el capítulo 2 que él da una exhortación. A mí me gusta como el escritor, a veces Pablo, el apóstol Pablo escribía una epístola como la de los Romanos y coge el capítulo 1 al 11 y da doctrina y luego en el capítulo 12 da la aplicación. Este no, es diferente. Él dijo eso y ahora le da una exhortación. Eso para nosotros dice, por tanto, mire eso, ¿sabe lo que dice por tanto? Por lo tanto, cuando usted está hablando de por lo tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Ellos estaban, por así decirlo, mire, presten atención a lo que ustedes han oído, presten atención a lo que hay. Por eso es importante, cuando nosotros nos congregamos y constantemente nosotros nos exhortamos uno para con el otro, ¿verdad? Nosotros como creyentes debemos exhortarnos el uno para con el otro. ¿Recuerdan lo que hablamos cuando tuvimos la vigilia? 25 veces que era, ¿verdad? Que nos exhortemos, ayudarnos mutuamente en el amor del Señor. Dice, no sea que nos deslicemos. Aquí viene, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Para qué cómo que ustedes creen que ustedes van a continuar? ¿Cómo que ustedes van a continuar en desliz espiritual, en descuido espiritual? Y por eso viene esta carta y la reprende y Dios lo exhorta. ¿Cómo escaparemos nosotros si nosotros descuidamos una salvación tan grande? No podemos descuidar la salvación. O hermano, yo soy salvo, gloria a Dios. ¿Y ahora qué? Tú eres salvo y ya, y se acabó todo. No. Ahora, esa salvación, como una salvación grande, nos tiene que llevar nosotros a vivir en santidad y a vivir en entrega y a vivir en dedicación a Dios. Dice aquí, la cual, esa salvación grande, ha sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios, juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu, según su voluntad. Aquí viene algo muy importante, hermano. Mire aquí. Porque no sujetó, aquí viene algo muy importante. Para que no juguemos a religión, sino que seamos verdaderos cristianos. Mire la advertencia que hay aquí. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, a los ángeles del mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes de él, o el Hijo del Hombre, para que lo visites. Lo hiciste un poco menor que los ángeles. Se refiere a que en la encarnación, Cristo, siendo Dios, siendo superior a los ángeles, por la encarnación era inferior en ese sentido. Los ángeles son seres poderosísimos, hermanos. Ustedes saben eso, ¿verdad? Los ángeles, mire, en un día un ángel destruyó miles y miles y miles. ¿Recuerda cuando Pedro quiso ayudar al Señor y le cortó la oreja al siervo? Él dijo, mira, ¿qué es lo que está pasando, Pedro? Controla, ¿qué es esto? Tú no sabes que yo puedo orar al Padre y que... Claro, él le cortó la oreja y quería cortarle la cabeza. Malco, creo que se llamaba. Y dice, ¿tú no crees que... Get a hold of yourself, diría en americano. Take it easy. Y dice, yo puedo orar a mi Padre. ¿Y qué dijo él? Que legiones
creo que son de 5.000 o 6.000, una legión romana, miles y miles de soldados, y solamente un solo ángel. Si yo oro al Padre, aquí acaba, no, mira, si yo oro a mi Padre, no solamente podía matar a esto, Él acaba con todo el imperio romano. Esto no es un asunto de que no puede, es propósito divino. Yo he venido a redimir a mi pueblo y nada, el diablo va a querer impedirlo. Y gloria a Dios que así fue, hermano, porque por eso estamos nosotros aquí ahora contando de su gloria. Si no hubiese sido así, ninguno de nosotros podíamos ser salvos, porque Él venció. Nosotros podemos también vencer. Ay, hermano, la vida cristiana es dura, claro que es dura, pero más dura es el infierno con el diablo. La vida cristiana, hermano, esto es bien duro, claro, el reino de los cielos se hace fuerte, pero solo quiere solo que lo arrebatan. Vamos a ser valientes, hermano, vamos a ser valientes. Esto no es para cobardes, esto es para nosotros verdaderamente meternos con Dios y buscar a Dios en espíritu en verdad. Nosotros queremos jugar iglesia, aquí nadie juega iglesia, que nosotros queremos ser genuinos creyentes. Gente dedicada a Dios, que busque a Dios en espíritu en verdad. Eso es lo que nosotros queremos. Y Dios más que nosotros. Miren lo que dice aquí. Dice aquí. Mire. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y de honra. Y lo pusiste sobre todas las obras de tus manos. Todo, teodeo, todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía, exactamente, miren Hebreo, todavía, la apariencia, en otras palabras, la apariencia se engaña a Hebreo. Le dice, mire, aunque ustedes ven todo esto así, el imperio romano sigue, los César sigue así, eso es asunto de tiempo. Llegará un tiempo cuando todo eso se va a acabar. Le dice, no vemos que todo esté todavía todo de sus pies. Pero mire, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Para que no tengan duda, ¿a qué se refiere? ¿A quién es que vemos? A Jesús. Ok. Esta carta habla mucho de la fe. Pregunta. Le voy a hacer pregunta ahora. ¿Cuántos de ustedes han visto a Abel? Nadie, ¿verdad? Nadie ha visto a Abel, ¿verdad? Ok. ¿Cuántos de ustedes han visto a Abraham? Ok. Ahora. Lea por la fe, por la fe. ¿Cuántos han visto a Abel? ¿Hay duda en su corazón que hubo tal hombre llamado Abel? No. ¿Por qué? Por la fe. ¿Cuántos de ustedes han visto a Jesús? Físicamente no. Claro, yo no lo he visto. ¿Hay duda en el corazón suyo? ¿Verdad que no hay duda? Absolutamente nada de duda. Si hay alguien que tiene duda, tenemos que orar por usted antes del culto. Hable conmigo y vamos a orar por usted. ¿Verdad que no hay duda? ¿Y por qué que no hay duda en su corazón, amado? ¿Por qué que no hay duda? ¿Qué es lo que le da esa convicción? Es pues la fe, la certeza, la convicción de lo que no se ve. Yo sé porque sé, porque sé, porque sé, porque sé que Dios es real, que la salvación es real, que la vida eterna es real, pero también sé que hay un infierno real también, que solamente hay dos caminos. Y que nosotros íbamos, todos nosotros, íbamos juntos al camino de perdición. Y el Señor nos interceptó y por la fe abrió nuestros ojos de la ceguera espiritual que estábamos nosotros viviendo. Y por eso ahora nosotros somos creyentes. Yo creo, pero cada día más creo en mi Señor. Cada día más creo más en Él. Cada día más tengo esa convicción de lo real. Esto que se ve es temporal. Mira, hermano, no podemos vivir creyendo que esto es todo lo que hay. Hermano, esto se va a acabar, hermano. Esto se va a acabar. Usted está aquí por unos cuantos años y ya mire cómo pasa el tiempo. Hermano, cómo pasa el tiempo. Me decía Juan Abreu, que lo llamé para felicitarlo. Yo no puedo creer que yo cumplí ya 63 años de edad. Te está poniendo viejo, le dije. Hermano, lo que estoy diciendo es, el tiempo vuela, nos vamos a volar. Vamos a volar, vamos a desaparecer del planeta. ¿Y qué?
todo lo que uno se esfuerza, lo más glorioso es, hermano, es nuestra comunión con Dios. Es el tesoro más grande. Y dice, y ahora voy al capítulo 3, un poquito, y continuamos la próxima semana. Ahora en el capítulo 3, Él le dice que Él es superior a quién. ¿Usted ve? ¿Está siguiendo? Superior a los profetas, superior a los ángeles. Ahora Él le toca una vaca sagrada. ¿Usted entiende el término? ¿Sabe una vaca sagrada? ¿Quién era la persona más venerada para ellos? Uno de los más privilegiados, de los más venerados por ellos hasta el día de hoy, Moisés. Mira lo que dice. Le dice, por lo tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren al apóstol, sacerdote de nuestra profesión. Miren los términos que usan. Apóstol, aquel que fue llamado y enviado, como lo fue Moisés, está preparando el camino. A Cristo Jesús, considérenlo a Él. Olvídense ya de Aarón, de los otros. Eso tuvo un propósito tipológico, simbólico. Eso pasó ya. El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Okay. Entonces, aquí hay dos personas que hacen una casa, ¿verdad? Vamos de esta ilustración para que usted entienda mejor. ¿Quién es más importante en la construcción de una casa? ¿Los que trabajaron en la casa o el que diseñó la casa? Entonces, ellos estaban envueltos, estaban con su mente en el que construyó la casa en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Moisés. Y luego el templo de Salomón y el templo, en el tiempo de la restauración de Zorobabel, etc. Pero dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés, aquí viene, es estimado digno como tiene mayor gloria, honra, que la casa, el que la hizo. El que hace la casa tiene más gloria. ¿Me está entendiendo? Entonces, en otras palabras, ellos hicieron el tabernáculo porque yo le di el diseño. Recuerda, Éxodo 25, hace el modelo con sus 7 piezas conforme al diseño que yo te muestre. La casa. Pero Moisés él fue fiel, pero esa casa no era de él. Esa casa, ahí era que vivía Moisés, dentro de esa casa. No. Mire lo glorioso, a mí eso me impacta mucho esto. Que el tabernáculo, esa casa, tomó 6 meses para construirla. Todas los 7 piezas. Y Moisés estaba, mira, y ok, ¿cómo es la casa? Ok, la harás de esta manera. Comenzarás del lugar santísimo y harás el arca. Y en el arca será de madera de acacia, cubierta de oro, y los querubines con sus alas mirando hacia abajo. Y luego que hace eso, habrá una cortina, un velo. Y luego que harás otra parte que se llamará el lugar santo. Y habrá una mesa con los panes de la proposición con 12 tortas que representan al tribu de Israel. Y a la mano derecha estará el candelabro de oro puro, y habrá aquí el incensario. Y luego habrá otro velo y cada pieza, 7 piezas. ¿Sabe lo que pasó cuando terminó de hacer el tabernáculo? Que Moisés trató de entrar y no pudo entrar. ¿Usted está entendiendo, hermano? Él vino y se estaba moviendo, y cuando ya estaba todo terminado, ¿verdad? Podemos hacer de una manera así. Yo diría que Dios lo vio y Dios hizo así. Yes. Tal como te dije. 60 columnas, 7 piezas de obra primorosa. Yo llené de mi espíritu a 2 obreros para hacer eso, esta casa. Y cuando Moisés trató de entrar, dice que la Shequina de Jehová cayó ahí. Y él tuvo que salir corriendo. ¿Usted está entendiendo, hermano? Porque la casa era de él. La casa es de él. De la misma manera pasó cuando construyeron el templo de Salomón.
Y los sacerdotes no podían ministrar a causa de la Shekinah, de la gloria de Dios, porque la gloria es de Dios, la casa es de Dios, la iglesia es de Dios. Nosotros que somos el cuerpo del Señor, nosotros somos la casa de Dios, nosotros pertenecemos a Dios, hermano. Usted es de Dios, nosotros pertenecemos. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que Él nos anhela celosamente porque nosotros somos morada de Él. Y llegando a esto último, hermano, dice aquí entonces, dice, versículo 4, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, mire esto, a la verdad fue fiel. Qué hermoso está eso, ¿verdad? En toda la casa de Dios. ¿Pero qué era Moisés? Un siervo, no era el dueño. ¿Usted ve la diferencia? Entonces usted está captando lo que está diciendo los hebreos. ¿Ustedes creen que Moisés fue simplemente un instrumento? Él fue un siervo. Él no era el dueño de la casa. Él no era el dueño de la casa. Él solamente era un instrumento. Y le dice, para testimonio, mire, aquí viene el punto, échele mano a esto acá. Él fue fiel. Segundo, siervo. Tercero, ¿cuál es el propósito? ¿Testimonio de qué? De lo que se iba a decir. ¿Me siguen, hermano? Todavía lo que Dios quería decir no había terminado. Usted sabe cuando usted escribe algo y pone una coma, ¿qué significa? Que usted no ha terminado. Cuando usted pone un punto, ¿me sigue? ¿Está captando? No era punto, punto, se acabó. No, era una coma. Lo que Dios iba a decir, eso era la etapa preparatoria en la tipología, el simbolismo, porque había algo más glorioso, más excelente. Y ese excelente es superior a los profetas, superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a todo, hermano. Entonces le dice, pero mira aquí viene. Lo que iba a decir, punto y coma, ¿lo ves? Aquí viene. Pero Cristo, ¿cómo dice? Y siervo, ¿qué es lo que dice? Moisés fue siervo, pero él no es siervo. Hijo sobre qué? El que está sobre, ¿es inferior o superior? Superior. Sobre la casa, dice. ¿Cómo dice? Su casa. Su casa. Aquí viene. Ay, ustedes creen que yo estoy hablando de tabernáculo, ¿verdad? Le diría a los hebreos. Ay, ustedes creen que yo estoy hablando de tabernáculo. ¿Y qué es lo que le dice? La cual casa somos nosotros. Hebreos, ustedes son la casa. Ustedes son la casa. Esto no es un asunto de Aarón. Esto no es un asunto de Moisés. Esto no es un asunto de algo terrenal, de algo palpable. Usted sabe cómo es posible que después que ellos han probado el Espíritu Santo, han probado esa buena palabra, ahora quieren deslizarse. ¿Cómo escaparemos? ¿Cómo ustedes van a regresar a esto? Si ustedes se escapan, ya no hay sacrificio por ustedes. Si ustedes se van, yo no creo que ellos se escaparon, yo creo que ellos recibieron la amonestación y que ellos continúan adelante. Porque tú eras verdaderos creyentes, era que estaban en ese peligro. Como nosotros también, eso le pasa a todo el mundo. Llega un momento que uno tiene duda, ¿verdad? Y que uno dice, Dios mío, pero es lo que me está pasando, ¿qué será esto? Pero llega un momento que el Señor te da crecimiento y tú ahí, la palabra, no es mi palabra como martillo que machaca la piedra, y esa palabra ahí constantemente. Y uno oye algo, a veces quizá usted lo capta muchas cosas, pero hay algo que hay, eso es para mí, eso me impactó, eso Dios me habló. Aunque no sea todo el mensaje, pero Dios trata con la vida de uno. Usted no tiene una idea cómo Dios ha tratado conmigo con esto de Hebreo. Aquí viene, esto último. Okay.
Por lo cual, dice el Espíritu Santo a los hebreos y a la iglesia del cuerpo de Cristo. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me provocaron y vieron mis obras 40 años. Oiga esto, hermano. A causa de la cual me disgusté contra esa generación. Recuerda, los de 20 años para arriba, me está cantando, ¿verdad? Esta iglesia conoce la Biblia. De 20 años para arriba murieron en el desierto, ¿recuerdan? ¿Y quiénes entraron solamente esa generación? ¿Cómo se llamaban? Caleb y Josué, y los de 20 años para abajo. Ok, ahora, recuerden lo que les dije, hermano. Sus cuerpos quedaron postrados en el desierto. Dios lo disciplinó y lo echó a dormir. Ah, eso no fue para el infierno. Bueno, ten cuidado con eso. Dios lo disciplinó y lo puso a dormir. ¿Usted quiere evidencia de esto en el Nuevo Testamento? Por lo tanto, se pruébese cada uno a sí mismo y come el pan. Porque si alguno come y bebe indignamente, por lo cual hay muchos enfermos y algunos duermen. ¿A qué esto se refiere? Que en la iglesia de Corinto había desobediencia y Dios, mire, Dios le dio una pela, Dios lo castigó y lo puso a dormir. Ahora, dice aquí, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, se disgustó. Y dije, siempre andan vagando en su corazón. Oh, que Dios nos libre, amados. Y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. No van a entrar en mi reposo. Ok. ¿Usted cree que el reposo era simplemente entrar a la tierra de Canaán? Porque la segunda generación entró. ¿Y qué pasó con la segunda generación? ¿No ha leído? Y se levantó una generación que no conoció a José ni las obras que hizo. ¿No ha leído eso? Entonces, a la segunda generación fue rebelde. ¿Y la tercera? ¿Y la cuarta? ¿Y la quinta? Ok. Se cierra el Antiguo Testamento y ahora viene Cristo. Cuando Cristo vino, ¡wow! El Mesías prometido. Vamos todos a adorarle. ¿Qué dice Juan 1:12? ¿A lo suyo? ¿Qué hicieron con? ¿A quiénes lo recibieron? A los que le recibieron. ¿Tú lo has recibido? ¿Habrá aquí alguien que no ha recibido al Señor en su vida? ¿Habrá aquí alguien? Ya estamos cerrando el mensaje. ¿Habrá aquí alguien que todavía no conoce este Rey de Gloria? ¿Tú no conoces al Señor? ¿No lo conoces? Pues lava tu pecado en su sangre por el arrepentimiento y la fe. El Rey de Gloria. Y dice, termina esto diciendo, aquí viene la meditación, mirar, hermano, que no haya en ninguno de nosotros corazón malo de incredulidad. ¿Por qué fue que no entraron? La incredulidad. ¿Por qué Dios lo castigó? Por la incredulidad. La incredulidad es un pecado, pero hermano, no creer. ¿Eh? ¿Qué fue lo que Cristo le dijo a Tomás? Hemos visto al Señor. El Señor se apareció. El Señor apareció. Gloria. Lo vimos. Todavía tiene las marcas. Si no meto mi dedo. Uno que estuvo hombro con el Señor. Se parece a nosotros. ¿Quién no es así? Para orar por usted. Porque somos así, hermano. A veces somos incrédulos al Señor. ¿Y qué pasó cuando se apareció la segunda vez? Y el Señor viene y ahora está Tomás ahí. El corazón de Tomás tenía que estar, yo no sé cuántas palpitadas en un minuto el corazón late, pero eso estuvo ahí. Y él como, oh, by the way, Tomás, tengo que hablar contigo. Ve acá, mira, coge tu dedo y mételo en mi costado, porque todavía el costado estaba abierto sin botar sangre.
¿Es o no? Así lo dice. Coge tu dedo y mira. Y no sea incrédulo sino creyente. Dice, Adonai, Adonai, Señor. Ahora sí, el Señor, Señor, ahora. Porque me viste. Nosotros somos bienaventurados. ¿Sabes que nosotros somos bienaventurados? Porque nosotros sin ver hemos creído. Amén. Padre, nos quedamos sin palabras a contemplar tu majestad, tu gloria, tu amor, tu misericordia para con nosotros. Oh Adonai, Señor mío, ayúdanos. Que no haya incredulidad en nuestros corazones, oh Dios. Que podamos tener esa fe, esa certeza, esa convicción de lo que no se ve pero que se espera. Padre, como los discípulos, aumenta nuestra fe. Ayúdanos, Padre, a creer, amarte, adorarte. En el nombre de Jesús.